Bienvenidos a Chachareando con Angie. Buenos días, buenas tardes, buenas noches en el lugar en donde sea que te encuentres y a la hora que sea que me estés escuchando o que me estés viendo. Te doy la bienvenida a mi episodio número 10. Así es, ya estamos en el episodio número 10 del podcast Chachareando con Angie. Para mí, pues este episodio está lleno, por supuesto, de mucha satisfacción. Ustedes, gracias a las personas que han estado hasta este episodio acompañándome, escuchándome o viéndome de la forma en la que a ti te gusta disfrutar de mi contenido. Te agradezco por llegar hasta aquí y, por supuesto, te invito a que sigas consumiendo mi contenido, que me sigas escuchando, que sigas participando de estos episodios que para mí son muy valiosos y que, bueno, con muchísimo amor trato de venir a compartir información que puede ser bastante útil. Y obviamente el episodio número 10 no es la excepción. Par de cosas antes de entrar en el contexto. Primero, como verán, en esta oportunidad no me encuentro en ningún lugar de la naturaleza. Volví como al episodio número 1. Llegué al episodio número 10 con quizás la misma estructura del episodio número 1, que es grabando desde la sala de mi casa. O bueno, no de mi casa, sino el lugar en donde estoy actualmente, porque como ustedes saben, soy nómada digital, así que yo no tengo casa, yo estoy en diferentes lugares. Pero actualmente me encuentro nuevamente en la ciudad de Buenos Aires. Si has visto mis últimos episodios, sabes que tengo los últimos 3 meses viviendo en diferentes lugares. Estuve viviendo en la ciudad de Córdoba los últimos 2 meses y antes de eso estuve viviendo en el Delta de Tigre. Entonces, bueno, tenía 3 meses sin venir a la ciudad de Buenos Aires y aquí estoy, de vuelta. Y pues la ciudad de Buenos Aires trae consigo también la dificultad para conseguir lugares quizás que estén llenos de naturaleza para poder mostrarles. ¿Es imposible? No, no es imposible, pero tiene mayor dificultad. Y estas primeras semanas yo he estado un poco en casa, encargándome de cosas que me he tenido que encargar y eso ha hecho un poco complejo el poder tener un lugar al aire libre con los espacios como los que me gustan, donde además también me pueda sentir segura, porque la ciudad de Buenos Aires también trae en el medio pues el tema de la seguridad. Es la capital de un país y eso siempre hace que tengan como mayores riesgos. Entonces, bueno, hasta ahora no he tenido la oportunidad de grabar un episodio en exterior, sin embargo, es parte de mis objetivos, por supuesto que sí, pero como yo les he hablado desde el episodio número 1, para poder sostener esas cosas que queremos hacer, la flexibilidad es un recurso indispensable. Obviamente que nosotros tenemos la idea y tenemos el plan de cómo queremos hacerlo, de cómo queremos que se vea, de cómo me gustaría, de estos planteamientos que vienen desde el ideal, pero también tenemos que tener la flexibilidad para entender que no siempre vamos a estar en las circunstancias ideales. A veces estamos en las circunstancias para hacerlo y para encargarnos de eso y necesitamos de la flexibilidad como recurso para entender que es mejor hacerlo afuera de estas circunstancias ideales que simplemente no hacerlo. Y yo en este momento me encuentro en una de esas situaciones. Es como o grabo un episodio en la sala de mi casa o no grabo un episodio. Y pues lo siento mucho, pero yo no pienso abandonar este proyecto que para mí es súper importante. Así que aquí estoy, trayendo la flexibilidad como recurso, encontrándome en un espacio que no está lleno de naturaleza, pero que me sigue dando la posibilidad de venir a darle lugar a mi voz y a darle lugar a las cosas que quiero venir a comunicar a través de este podcast. Así que bueno, no quería empezar a hablarles del tema de este episodio sin darles un poco del contexto, del lugar, de por qué no estamos en la naturaleza, por qué no estoy con un árbol gigante, con el fondo verde. Y bueno, este es el contexto, ya volverán los episodios con naturaleza, pero mientras tanto seguimos aquí aportando información de calidad. Y este episodio no es la excepción. Por supuesto que no, porque, bueno, una de las cosas que he descubierto a partir del podcast, por un lado, obviamente que yo siempre subo como clips de los episodios en diferentes redes sociales y me doy cuenta que hay mucha información que se puede tergiversar. O sea, es como escuchar 40 segundos de un clip, de un video de mi podcast que puede durar 30 minutos, 40 minutos. Obviamente no te da todo el contexto de todo lo que yo estoy hablando, solamente te da 30, 40, 50 o un minuto de información. Entonces eso hace que todo se pueda salir de contexto.
Hubo un episodio que fue el episodio en donde les dije, no existe un recurso mágico, se los voy a dejar acá arriba para que vayas y veas el por qué te comentaba que no hay un recurso mágico que pueda solucionar todos tus conflictos. Sigo creyendo fielmente en eso, sigo en ese lugar, pero hubo un clip, un corto de un video en donde yo justamente estoy hablando de que la terapia tampoco es un espacio de magia, no es un recurso en donde tú vienes y listo, se acabó. Como les comento, los 40, 30 segundos obviamente se pueden tergiversar y tú lo puedes ver y puedes decir, esta tipa está diciendo que no vayas a terapia. Y no, no, por supuesto que no. No hay forma de que yo diga que no vayas a terapia. O sea, eso no es parte de mi discurso nunca jamás. Y realmente, pues la invitación es si quieres opinar sobre esto, ve a ver el contexto completo, porque obviamente 40, 50 segundos o un minuto no te va a dar el contexto completo. Y bueno, justamente eso es lo que vengo a hacer en este episodio. Te vengo a hablar sobre todo lo que tienes que saber sobre la terapia psicológica, así que bueno, primero, quiero como siempre empezar a darles la información como a partir de mi propia historia, porque también es como, bueno, contexto teórico, pero siempre el chisme, siempre la historia, siempre el contar cómo lo transitamos lo vuelve bastante interesante. Así que bueno, aquí voy con mi propia historia con el proceso psicológico. La primera vez que yo fui a terapia, bueno, obviamente en la universidad, porque empezar a estudiar psicología hace que entiendas y te empieza como a llamar la atención el cómo funciona esto que estoy estudiando aplicado a la realidad y qué cosas puedo conseguir yo desde ese lugar. En la universidad estuve con tres terapeutas, con ninguno de los tres terapeutas logré sentirme cómoda, ni logré sentirme segura, ni logré conseguir los objetivos que estaba buscando dentro de estos procesos terapéuticos. Sin embargo, pues también entraban en el medio dificultades, como podía ser la dificultad económica que implica ser un estudiante. Cuando eres un estudiante, tú no trabajas, o por lo menos ese era mi caso. Yo no trabajaba y eso traía una dificultad económica que también se me hacía un poco complejo poder sostener un proceso psicológico. Sin embargo, lo intenté, como les digo, con dos o tres terapeutas diferentes, pero no fue hasta el 2019, el año 2019, en donde ya inicié un proceso terapéutico que ha sido continuo hasta este momento. Angélica, ¿has estado con el mismo terapeuta desde ese momento? No. La respuesta es no. En ese momento, mi motivo de consulta estuvo muy ligado a la sensación o la necesidad que yo tenía de empezar a ejercer y empezar a hacerme cargo de esto que yo hago hoy, que lo hago para vivir, que lo hago con toda la pasión y con todo el amor del mundo, que es ejercer la psicología. En ese momento yo estaba, o sea, ya tenía como 2 o 3 años viviendo en Santiago de Chile y de verdad es como que ya había tenido un trabajo súper tormentoso, que había sido muy agobiante para mí, era de llegar todos los días al trabajo y llorar y estar llorando en el trabajo todos los días, era súper agobiante para mí estar en este ambiente, en este contexto, luego de eso monté un negocio con mi mamá, con mis hermanos, tuvimos un negocio familiar y en ese momento justamente fue que empecé a darme cuenta que estaba adentro de un episodio depresivo. Me di cuenta que estaba dentro de un episodio depresivo porque yo no tenía ganas de hacer absolutamente nada. Yo todos los días me paraba para ir a trabajar, volvía a trabajar, me acostaba en la cama, al día siguiente me paraba, salía, trabajaba, volvía, me acostaba en la cama. Sentía mucha dificultad para pararme, no tenía energía para hacer nada, nada me motivaba, nada me generaba como una satisfacción. Y siento que, bueno, esto viene un poco de que a veces estamos metidos en dinámicas automáticas y no nos damos cuenta de la insatisfacción que está detrás, que en el fondo es parte de lo que nos lleva también a esta dinámica en automático. Entonces, yo estaba en el mega automático y ese automático estaba también muy acompañado de la resignación. Yo sentía que el ejercicio de la psicología es algo que yo nunca iba a lograr, que yo nunca iba a alcanzar. Yo me sentía muy imposibilitada ante el poder empezar a ejecutar esto. Entonces, bueno, hubo un momento en el que dije, listo, yo necesito terapia. Y ahí inicio mi proceso terapéutico con mi primer terapeuta como de larga data, con el primero con el que duré un tiempo importante, que fueron como 2 años, un poco más. Y aquí entra también la importancia de entender que los cambios dentro de los procesos terapéuticos son un paso a la vez. Siempre se los digo, es mucho más amable darnos cuenta que son pasitos chiquitos y no pasitos gigantes y el proceso terapéutico no es la excepción ante esta realidad.
yo poco a poco fui trabajando en acercarme a esos lugares, dando un pasito, otro pasito. A veces quizás sentía que no estaba dando ningún paso para acercarme a ese lugar, pero bueno, podemos ver en los resultados de la actualidad que efectivamente me acerqué a ese lugar. Y bueno, este proceso terapéutico concluyó conmigo ejerciendo la psicología. Yo decidí cambiar de terapeuta porque ya sentí que lo que él me vino a proporcionar, me lo proporcionó, lo conseguí, lo logré, porque efectivamente, como les digo, cuando terminé este proceso terapéutico, ya mi motivo de consulta estaba listo, se había logrado, y junto a ese motivo de consulta, pues otro montón de motivos que quizás no estaban tan explícitos como el motivo de consulta, pero estaban y formaron parte de ese proceso terapéutico. Pero empecé a tener otras problemáticas, como les he contado, además, como les conté, además, en el episodio número 5 que también te lo dejo aquí, que justamente empecé a tener problemáticas adentro de mi relación de pareja con respecto al tema del deseo sexual. Y para mí este tema se empezó a convertir en un espacio súper agobiante de habitar. Yo no tenía deseo nunca, jamás. Y yo me creí la historia de que todo era mi culpa. Yo me conté la historia de que yo tenía un problema de deseo y de que yo no podía desear y que yo. El punto es que yo estuve con este mismo terapeuta tratando de conseguir formas para lidiar con esta problemática que en ese momento se convirtió en mi problemática actual y yo no lograba nada más que sentirme frustrada y frustrada y frustrada. Decidí cambiar el estilo terapéutico porque este primer terapeuta con el que yo estaba, él es un psicólogo psicodinámico, sus técnicas son un poco más hacia la reflexión, hacia el análisis, hacia el pensamiento. Y el pensamiento, si usted no se ha dado cuenta hasta ahora, es un espacio donde obviamente yo me siento súper cómoda. Yo sentía que ya yo tenía como las carpetas de mi vida. Carpeta número uno, archivo 2, archivo A, o sea, es como que yo lo tenía todo archivado, yo ya sabía todo lo que posiblemente había ocasionado cada una de las cosas que me pasaban. Y dije, vamos a movernos del lugar. Y ahí me fui con otro terapeuta, en donde este terapeuta es psicodramatista. Entonces, el psicodrama es una teoría psicológica, donde trabajas un poco más desde la acción, un poco más de la parte desde la espontaneidad, desde la parte más emocional y menos racional. Yo me acuerdo de mi primera consulta psicológica con este psicodramatista al que les comento, yo me sentí desarmada. Es que yo me quedé en silencio, yo no tenía que responderle, e incluso se lo dije, le dije, es muy incómodo porque no sé qué responderte y de verdad esto me incomoda. Y bueno, ese proceso terapéutico duró como un año y medio, también por ahí, algo así. Y él genuinamente con esta problemática que yo le llevé como motivo de consulta, que fue el tema del deseo sexual, desde el día uno me dijo, tú tienes problemas de pareja, tú no tienes problemas sexuales. Para mí era muy difícil poder procesar eso, se me hizo súper complejo transitarlo desde el día uno, pero a medida que fue pasando el tiempo, pues me fui dando cuenta, fui transitando hasta que llegué al lugar en donde terminé mi relación de pareja y ahí fue como, bueno, listo, motivo de consulta, check, cumplido otra vez. Y sí tengo que admitir que aunque las técnicas de psicodrama fueron muy útiles, en su momento también fueron muy amenazadoras y no eran cómodas. O sea, por más que me podían permitir tener resultados, para mí era muy incómodo ir a terapia. O sea, era como, me sentía muy incómoda, no me agradaba tanto. Entonces, agradezco los resultados que obtuve, pero no me sentía cómoda en ese lugar y ya mi vida no estaba teniendo problemáticas así como las que me pasaron antes, como el tema del deseo sexual o como el tema de querer ejercer mi profesión, ya he llegado a un lugar en donde tengo un poco más de equilibrio, entonces para mí era como, no puedo con lo amenazante que es hacer a terapia. Yo no tengo conflictos que estén como agobiando mi vida como para que venir a terapia sea algo tan agobiante. Y ahí decidí cambiar nuevamente de terapeuta con otro terapeuta que es de la corriente humanista, con el cual me siento demasiado cómoda, además me encanta porque la teoría humanista es una teoría un poco más amable con el proceso, es un poco más al estilo de cada persona y el terapeuta es un poco más flexible con respecto a las estructuras que acompañan el proceso terapéutico. El paciente tiene mucho poder, por no decir un nivel bastante importante, está centrado en la realidad de cada una de las personas que van a este tipo de procesos. Entonces, la verdad es que
amo, me encanta demasiado el proceso terapéutico que estoy viviendo en este momento y realmente en este momento no tengo tampoco un motivo de consulta en particular porque como les dije, en este momento mi vida está bastante equilibrada, me siento muy satisfecha con la vida que tengo hoy. Sin embargo, siempre hay adversidad y para mí ir a terapia es un espacio donde yo puedo hablar en voz alta, donde me puedo escuchar, donde le puedo dar forma a las cosas que estoy pasando o que estoy sintiendo y de repente mi terapeuta me dice, mira, no sé si lo ves, pero aquí está pasando esta dinámica y se está repitiendo desde este lugar y me permite tener perspectiva. Entonces creo que esto también nos hace identificar que no siempre hay que venir a terapia porque mi vida se está destruyendo y mi vida se está cayendo. A veces puedo ir a terapia porque es un recurso que utilizo para darle forma a lo que siento, a lo que pienso y a las cosas que quiero hacer con mi vida. Para mí, la terapia es un recurso demasiado útil y fundamental. Como les comento, tengo años en terapia, como podrán haber observado, como les conté, mis diferentes terapeutas, estos han sido mis terapeutas más importantes y por eso les hablo sobre ellos. En el medio he tenido una que otra experiencia que no ha sido realmente relevante para mí, pero esta es mi experiencia con la terapia psicológica. Creo que no sería la mujer que soy hoy sin haber ido a terapia, porque como les dije, la terapia me permite hacer conciencia sobre cosas que a veces no somos muy conscientes cuando nos las dejamos adentro y eso se queda ahí. Así que para mí la terapia es un recurso sumamente valioso y por eso para mí es demasiado importante venir hoy a comunicarte la importancia de ir a terapia, los beneficios, cómo saber cuándo ir y todos esos datos que pueden ser bastante relevantes. Así que después de haberte contado el chisme, después de haberte contado mi historia, mi perspectiva o cómo yo he transitado mis procesos terapéuticos, ahora sí, vamos a hablarte sobre la terapia psicológica. Y lo primero de lo que te quiero hablar son cuáles son las razones para ir a terapia. Y por supuesto, el primer espacio son las problemáticas de la salud mental. Ansiedad, depresión, estrés, cualquier tipo de trastorno alimentario, cualquier otro tipo de trastorno mental, ya sea porque tengas un diagnóstico o porque creas que tienes cierta sintomatología y que venir a terapia puede ser un espacio en donde puedes elaborar esta sintomatología, verificar si genuinamente esta sintomatología que tú crees o que tú estás teniendo la percepción de que tienes es real, genuinamente cumples estos criterios, o si quizás solamente tienes algunos rasgos o evaluar cuáles son las dificultades que están acompañando estas problemáticas de la salud mental. Por otro lado, tenemos las dificultades dentro de las relaciones y esto se aplica a cualquier tipo de relación, a tus relaciones familiares, a tus relaciones de pareja, a tus relaciones con tus amigos, a tus relaciones sociales, cualquier tipo de relaciones que tengas. Si tú sientes que en alguna de estas relaciones se te genera una dificultad para poder lidiar con las relaciones, para poder gestionar los conflictos que van saliendo a medida que vas transitando estas relaciones, si tienes dificultad incluso para sostenerlas, para disfrutarlas, para vivirlas, cualquier dificultad que se aparezca dentro de los espacios de las relaciones sociales, familiares, pareja, incluso hasta la relación contigo mismo, es un motivo para ir a terapia psicológica. Luego tenemos por el otro lado las situaciones difíciles. Pasar por situaciones difíciles, como pueden ser duelos, como les hablé en el episodio sobre los duelos, que se los dejo acá arriba. Pueden haber diversos tipos de duelo por relaciones de pareja, duelos migratorios, porque perdiste el trabajo, porque. Pueden haber mil motivos para los duelos, que como les dije aquí arriba el episodio sobre duelos para que profundices y puedas ver un poco por en qué espacios te sientes identificado. Luego puedes tener el divorcio, el estar pasando por un divorcio, el estar pasando por una situación traumática, por algún accidente, por alguna situación que implique una dificultad emocional, por alguna pérdida de un familiar, estrés laboral. Pasar por cualquier situación de dificultad es una razón para ir a terapia psicológica. Y por último, entre las razones, puedes tener también el deseo de crecimiento y desarrollo personal. El tener un genuino deseo en poder desarrollarte como persona y en poder crecer personalmente, conocerte, entender tus virtudes, tus defectos, cuáles son las cosas que te gustan, cuáles son las cosas que no te gustan, cuáles son esos aspectos de tu personalidad y de tus características que tienes que trabajar. Ahora, vamos a hablarte sobre cuándo tengo que ir a terapia, porque no es lo mismo identificar estas razones por las que puedes ir a terapia que entender cuándo.
tengo que ir a terapia. Primero, si estás experimentando síntomas que afectan tu calidad de vida, que afectan la forma en la que tú puedes funcionar, la forma en la que tú puedes ejecutar esas cosas que forman parte de tu día a día. Salir a trabajar, hacerte la comida, hacerte cargo de ti, que si viene ligado un poco a los hábitos autocuidados, si tú sientes que no estás siendo capaz de hacerte cargo de estas cosas que habitualmente tú haces en tu día a día, sino que sientes que hay cierto nivel de dificultad para poder hacerte cargo de estas cosas que te hacen o te permiten ser funcional, esto es totalmente un motivo para que vayas a terapia. Número dos, si tienes dificultad para manejar tus emociones, si sientes que tus emociones se apoderan de ti, que tus emociones son las que toman las decisiones sobre lo que haces, sobre la forma en la que reaccionas, sobre la forma en la que tratas a las personas, si tienes dificultad para poder solucionar conflictos, porque otra vez aparecen tus emociones y son tus emociones las que se desbordan y las que ocupan lugar. Si sientes que tienes estas dificultades, este es otro motivo para que busques ayuda. Por otro lado, si quieres trabajar en tus relaciones y quieres desarrollarte personalmente, porque de una u otra forma el relacionarnos siempre tiene una complejidad, independientemente de cuál sea esa relación, pareja, familia, social, amigos, lo que sea. Esto implica una dificultad. Y si tú sientes que no lo manejas bien o que, bueno, de repente lo manejo bien, pero hay cierta información que me gustaría tener extra, el espacio terapéutico es un espacio ideal para ver, para reflexionar sobre los recursos que tienes desde el ámbito social y ver qué recursos puedes agregar a esa cajita de herramientas. El desarrollo personal, porque por supuesto el espacio terapéutico es un espacio fundamental que es demasiado útil para conocerte, para entenderte y para desarrollarte como persona. Y por último, si sientes que necesitas ayuda para alcanzar tus metas, tus objetivos. Si sientes que tienes objetivos, que hay cosas que quieres hacer, que hay cosas que quieres conseguir, pero que se te dificulta muchísimo sostenerlos, llevarlos a la acción, ejecutar, armar un plan y enfocarte en eso, el proceso terapéutico puede ser un espacio bastante útil para trabajar en esto. Ahora vamos a hablarte sobre las modalidades de terapia. ¿Cómo son las terapias? ¿Son siempre individuales? ¿Son grupales? ¿Cómo funcionan? Y bueno, aquí te vengo a contar que hay, por supuesto, las terapias individuales en donde el trabajo está enfocado en el trabajo personal. Es uno a uno. Aun cuando tú puedes traer problemáticas que incluyan a otras personas, que incluyan a tu pareja, a tus amigos, a tus familiares, el trabajo es contigo. Vamos a ver y vamos a evaluar y vamos a validar todo eso que sientes a partir de las experiencias con los demás, pero realmente el enfoque está en el trabajo contigo. ¿En qué puedes hacer tú desde tu lugar para trabajar en esas relaciones, en esos conflictos, en ese desarrollo laboral, en ese crecimiento personal? Dentro de la modalidad individual, el enfoque es totalmente contigo. Luego tienes la modalidad de la terapia de pareja y por supuesto, y evidentemente la terapia de pareja es para parejas y fundamentalmente es un espacio para cuando dentro de la relación de pareja tenemos algún tipo de dificultad, de problemas o de necesidad de aprender recursos para lidiar con ciertas situaciones. Es importante comunicarte y enseñarte que no necesariamente llegamos a terapia de pareja cuando la pareja está destruida. Y esto sería fundamental que lo aprendiéramos. Muchas veces vamos a terapia de pareja cuando ya las cosas están demasiado complicadas, cuando ya lo hemos intentado todo, cuando ya nos hemos hecho tanto daño que se hace a veces muy complejo realmente lograr arreglar o solucionar esas cosas que pasan. Entonces, si tú estás pensando en ir a terapia de pareja, te recomiendo que lo hagas y no lo postergues tanto, porque realmente puede ser un espacio muy útil para solamente agarrar recursos para aprender a enfrentarnos a las dificultades y no necesariamente implica llevarlo al conflicto máximo ni estar en el peor momento. Podemos ir a terapia de pareja desde un lugar preventivo, desde un lugar proactivo para poder encontrar recursos que quizás no estamos logrando conseguir, estructurar o acordar entre nosotros dos. Por otro lado, están las terapias grupales. Las terapias grupales son súper amenazantes. Yo he tenido varias experiencias con terapias grupales, ya sea desde el espacio universitario, que teníamos ciertas materias que venían como en terapias grupales y con la experiencia de lo que implicaba, son súper amenazantes porque implican una exposición ante lo que implica, pues, varias personas en el espacio,
pero son súper satisfactorias y ponen en perspectiva la importancia de lo social y lo satisfactorio que puede ser este crecimiento y esta identificación con las problemáticas que te suceden y cómo a otras personas les puede suceder lo mismo desde otro lugar, pero con circunstancias muy similares. Entonces, las terapias grupales a veces se generan a partir de estilos de terapias específicas que se dan en grupo y un grupo de personas llegan a ese lugar porque, por ejemplo, Alcohólicos Anónimos. Entonces, Alcohólicos Anónimos es un estilo de terapia grupal en donde si tú tienes problemas con el consumo de sustancias, vas a Alcohólicos Anónimos y nos encontramos un grupo de personas que tenemos problemas similares para trabajar en base a esas problemáticas. Pero también ocurre de repente en conferencias o en actividades grupales en donde tenemos intereses en común y nos encontramos en este tipo de espacios. Por ejemplo, vamos a hacer una actividad sobre el mapa de los sueños, que ahorita en enero hay un montón de gente que hace este tema de mapas de sueños en grupos y esto es como una terapia grupal. Por último, están los espacios de las terapias familiares y las terapias familiares se hacen, como la palabra lo dice, con el sistema familiar, ya sea para solucionar conflictos que estén ocurriendo dentro del sistema, que el sistema no esté encontrando la forma de manejar, o para acompañar al sistema con dificultades que pueden estar atravesando como enfermedades o procesos evolutivos que pueden traer ciertos niveles de dificultad, como de repente una asesoría o un acompañamiento familiar cuando, no sé, el hijo adolescente está pasando por ciertos conflictos y hacemos una terapia familiar para que papá y mamá y el hijo se acompañen, se entiendan y se comuniquen desde un lugar diferente. Entonces, ahora llegamos a un punto demasiado importante y es terapia presencial o terapia online. Y aquí vamos. Obviamente esto es una decisión súper individual, pero yo les voy a compartir en este video y en este episodio las ventajas y desventajas de cada una de estas modalidades. Primero vamos con la terapia presencial. Entonces empecemos con las ventajas. Las ventajas que hay en la terapia presencial es que hay como una mayor conexión personal, porque evidentemente el estar físicamente con una persona hace que la conexión se pueda dar con mayor espontaneidad y con mayor facilidad. Tiene también la ventaja de que tienes la información de la comunicación no verbal. El poder estar físicamente con la persona te permite darte cuenta de cada detalle que la persona ponga en prácticas, que mueve el pie, que mueve la mano, que se puso nervioso, que volteó, que miró para arriba, que miró para abajo. Y es totalmente una ventaja el poder tener acceso a esta información. Se desarrolla mayor confianza por lo mismo que les decía con respecto al vínculo que se desarrolla. Es como el te tengo aquí presente, sé cómo hueles, sé cómo te sientes, sé cómo eres, puedo tener una mayor percepción sobre cómo es la persona y sin duda la confianza es un factor fundamental para la relación terapéutica. Hay actividades específicas que están conectadas a la presencialidad. De repente hay actividades que se pueden generar espontáneamente en movimientos, en párate, ven, siéntate y haz esto, o información que esté conectada a solamente el espacio de lo presencial. Entonces hay ciertas actividades que totalmente se vuelven mucho más sencillas de colocar en práctica cuando estamos en modalidad presencial. Ahora vamos con las desventajas de esta modalidad. Y la primera desventaja son las limitaciones geográficas. Obviamente necesitamos estar en el mismo país, en el mismo lugar y por lo menos en algún lugar cercano para que no implique una distancia de 3, 4 horas hacia el consultorio. La segunda desventaja es que hay menos flexibilidad en poder ajustar los horarios y poder encontrar espacios para poder asistir a terapia. Y la tercera desventaja es que hay costos adicionales asociados a lo que esto implica. Pagas el costo de la sesión, pero también tienes que pagar la gasolina o el transporte que te va a llevar hacia el lugar en donde es la terapia adicional a si tienes un carro, entonces tienes que estacionarlo y tienes el costo del estacionamiento. Hay costos adicionales que están asociados a lo que implica la terapia presencial que hacen un poco más costoso este tipo de modalidad. Ahora vamos con la terapia online y empiezo con las ventajas. Obviamente, la primera ventaja es la flexibilidad de hora y de lugar. Puedes estar en cualquier lugar del mundo y podemos coordinar una sesión por una videollamada, agendando y coincidiendo en espacios horarios. Por ejemplo, hay pacientes que de repente yo los puedo atender a las 9 de la noche. Y si yo tuviese que ir a un consultorio y estar en un lugar presencialmente, pues esto
no se hace tan viable. De la misma forma, la ubicación geográfica es como atiendo pacientes que están en Costa Rica, que están en España, que están en Colombia, en Estados Unidos, que están todos regados por el mundo y esto nos permite poder enriquecernos muchísimo más culturalmente. En segundo lugar está la accesibilidad. Es muchísimo más accesible el poder tener adaptación a horario y a lugares. Es mucho más fácil y mucho más práctico poder generar o poder agendar una consulta psicológica. Como les decía anteriormente, con la terapia presencial, una desventaja es el costo y en el caso de la terapia online, una ventaja es el costo, ya que no hay ningún tipo de costos adicionales a la sesión psicológica. Otro aspecto es que puedes hacerlo desde la comodidad de tu casa. No importa en dónde estés. Puedes prender la cámara, poner el teléfono y tu sesión psicológica va a durar solamente una hora o el tiempo que esté pautada tu sesión psicológica. No hay tiempos adicionales, no es el tiempo de traslado, el tiempo de vuelta, es desde la comodidad de tu casa, en tu espacio seguro y puede durar solamente el tiempo que tiene que durar y no tienes que destinar tiempo adicional a este espacio. Ahora vamos con las desventajas de la terapia online. Y por supuesto, una desventaja es que la conexión es menos personal. Se hace un poco más complejo generar el vínculo terapéutico ya que estamos a través de una pantalla. Sin embargo, te puedo asegurar que eso, por lo menos para mí, nunca ha sido un problema con mis pacientes. Realmente se me hace muy sencillo construir un vínculo con ellos. Obviamente que está el factor de que seguramente presencial el vínculo sería desde un lugar totalmente diferente, pero aunque esto sea una desventaja, no se convierte en algo imposible de gestionar. Otra desventaja es la comunicación no verbal limitada. Y totalmente, hay detalles que se pierden. Yo puedo ver de repente lo que estoy viendo en la pantalla, pero hay un montón de información que pierdo y eso es parte de las desventajas. Y por último, posibles problemas técnicos. Y es que esto sin duda que es una problemática de las terapias online. Es necesario tener un buen internet, tener dispositivos que nos den una buena imagen, que nos den un buen audio y esto es sumamente importante para poder tener una terapia online. Entonces, estas pueden ser dificultades que sin duda hagan el proceso un poco más aparatoso. Y entonces, ya vimos ventajas, desventajas. Entonces, Angélica, ¿es terapia online? ¿Es terapia presencial? ¿Cuál es la mejor forma de ver terapia? Y la realidad es que, como les dije antes, es algo muy subjetivo. La clave dentro de la terapia es que sea como a ti te guste, como a ti te sirva y como tú te sientas cómodo. Yo, por supuesto, te cuento mi experiencia siendo paciente y mi experiencia también siendo psicólogo, porque tengo ambas experiencias. Por un lado, siendo psicólogo, como les dije antes, aunque sí hay ciertas dificultades, para mí la terapia online es lo más práctico que puede haber en la vida. O sea, yo he logrado conectar de igual forma con todos mis pacientes, generamos vínculos cercanos, generamos vínculos en donde nos sentimos cómodos independientemente de la distancia de la pantalla. Como paciente, te puedo decir que no dejaría la terapia virtual nunca. O sea, estos tres terapeutas de los que les conté anteriormente, los tres han sido en modalidad virtual. Y mis psicólogos están del otro lado del mundo. Así como yo estoy por este lado, ellos están en otro lugar. O sea, no estamos geográficamente en los mismos lugares, con ninguno de los tres he coincidido geográficamente, y esto nunca ha sido un impedimento para que mi proceso haya sido útil. Me encanta y que solamente tengo que destinar una hora y prendo el teléfono, hago la llamada, tranco y puedo seguir trabajando, cocinando o haciendo lo que sea que necesite hacer. Para mí la experiencia de la terapia online sin duda es lo más práctico y lo más cómodo. Obviamente, como les dije, esa es mi preferencia, cada uno tiene sus decisiones y entra en los espacios de la subjetividad. Ahora vamos con los beneficios de ir a terapia. Por supuesto, mejora tu salud mental, ya que poder trabajar en estos síntomas ansiosos, depresivos o lo que sea que tú estés transitando, ir a terapia te ayuda a mejorar tu salud mental y a trabajar en estos síntomas que te están acompañando. Por otro lado, fortalece el autoestima, por supuesto, y es que tener un espacio donde poder hablar en voz alta, donde darle lugar a las cosas que te gustan, a la persona que eres, te ayuda a poder conectar contigo, porque el espacio terapéutico por sí mismo es un espacio para ti, para conectar contigo.
Mejora tus relaciones, ya que te permite desarrollar mejores habilidades de comunicación y recursos para el manejo de los conflictos. Y esto, por supuesto, que te es útil para el manejo de tus relaciones sociales, familiares y de pareja. Promueve mayor bienestar emocional. Dentro de la terapia encontramos recursos y herramientas para poder aprender a manejar nuestras emociones y nuestros procesos emocionales. Y sin duda esto es algo que aporta a tu bienestar emocional. Por último, fomenta el crecimiento personal. Fomenta el que pongas en práctica acciones que te ayuden a acercarte a tus objetivos, a tus metas, a planificar objetivos, a definir qué es lo que quieres hacer, cómo lo quieres hacer, para así poder ir creciendo personalmente. Por último, y no menos importante, te voy a dar unos tips o consejos para elegir a tu terapeuta. Número uno, investiga tus opciones. Es importante que investigues cuáles son tus opciones de terapeuta y hay obviamente diversas formas de investigarlo. Por un lado, puedes buscar en internet terapeutas o puedes pedirle recomendaciones a tus amigos, familiares o profesionales de la salud, ya sean tus médicos de cabecera o los profesionales de salud que tengas en tu entorno. Segundo, leer reseñas, comentarios en internet. Escucha opiniones de personas que han asistido con estos terapeutas para que estas opiniones te puedan servir como referencia. Por último, es importante que verifiques las credenciales de tu terapeuta, que sepas y estés al tanto de sus formaciones, de su experiencia y de su profesionalidad. ¿Qué aspectos es importante que le prestes atención cuando estás en sesión con tu terapeuta? Primero, la comunicación. Es importante que tú puedas sentir que te puedes comunicar libremente con tu terapeuta, que tú puedas hablarle de lo que sea, como sea, y que no te vas a sentir juzgado, señalado ni criticado. Número dos, la confianza. Justamente la confianza y la comunicación pueden trabajar un poco de la mano, pero es importante que sientas que tu espacio terapéutico es un espacio seguro, un espacio donde tú puedes colocar tu vulnerabilidad, tus emociones y vas a estar seguro y cómodo. Luego está la importancia del vínculo terapéutico. El vínculo terapéutico es un factor sumamente importante dentro del proceso terapéutico y por eso te vengo a dar estos tips para que veas cómo te sientes dentro de tu espacio terapéutico. Es importante que la relación con tu terapeuta sea una relación cómoda, sea una relación en donde tú te sientas en confianza, en donde tú te sientas apoyado, en donde tú sientas que entienden tu realidad, que no te están juzgando, que no te están obligando a hacer cosas que tú no quieres hacer, que están respetando tus ritmos, tus tiempos y que están siendo amables contigo. El espacio terapéutico no puede ser un espacio en donde yo sienta que me están atacando, que en donde me siento agobiado, en donde no me siento escuchado, en donde no me siento comprendido. Si de repente sientes que te estás sintiendo de esta forma, pues quizás lo primero sería comunicárselo a tu terapeuta y ver si hay una forma o un espacio para gestionar esto que tú estás sintiendo. Si sientes que no es un espacio donde te sientes cómodo, donde te sientes seguro, no tengas miedo de cambiar de terapeuta. Te conté antes mi experiencia con respecto a mis terapeutas. Cada uno de mis terapeutas me ha aportado cosas diferentes y con cada uno estoy agradecido por lo que me ha venido a dar a mi vida, pero cada persona tiene un ciclo en tu vida. Es válido si no te sientes cómodo ahí, es válido si no estás encontrando lo que estás buscando dentro de ese espacio, pero es necesario que si no lo estás encontrando te muevas del lugar, porque no necesariamente el terapeuta con el que te estás viendo va a ser todos los terapeutas o todas las posibilidades. Dentro de la psicología, cada terapeuta tiene sus corrientes psicológicas, sus estilos terapéuticos y sus formas de trabajo. Y por eso no podemos meter tu mala experiencia dentro de un proceso terapéutico en toda la bolsa de todo lo que implica ir a terapia. Hay diferentes experiencias, hay diferentes terapeutas y si no te ha ido bien, te invito a que intentes con otros terapeutas para ver si efectivamente es la terapia o es que los terapeutas con los que te has encontrado no han sido útiles para tu proceso personal. Así que bueno, para mí ha sido un gusto venir otra vez a darles información, a darles contenido importante. Espero que hayan reflexionado, que hayan pensado, que les haya servido de algo esta información que les estoy compartiendo el día de hoy. Cualquier duda que tengan sobre los espacios terapéuticos o sobre la relación con tu terapeuta, estoy a la orden para que me preguntes lo que me quieras preguntar. Feliz de responder tus preguntas. Justamente como les dije al principio de este video, esta idea de este video
nace a partir de un comentario que me hicieron en una de mis publicaciones y realmente estoy muy abierta a escuchar tu opinión o a responder tus preguntas y a construir mucho más contenido a partir de esas interacciones. Así que bueno, te invito a que me sigas en mis redes sociales personales. Te voy a dejar por aquí arriba mis redes sociales personales. También te dejo mis redes sociales del podcast por si me quieres seguir por allá. Te invito a que le des like, dale like a este video, compártelo con tus amigos o con las personas que sientas que este video puede serles útil. Te invito a que te suscribas a mi canal y que sigas aquí atento a los episodios de mi podcast. Así que bueno, mi nombre es Angélica Lezama y nos vemos en otro episodio de Chachareando con Angie. Chao.